Arrancando de ahí, pues agradecer y esperamos que pueda ser de bendición lo que vamos a estudiar. Vamos a dar unos datos preliminares. Para poder entender Mateo 24 necesitamos ver algunas reglas que están establecidas en la literatura de nuestra iglesia. Y quiero comenzar con esta cita, que es Mensaje para los Jóvenes, página 258. En el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Fíjense que es interesante esto porque nadie viene con una cabeza vacía a la hora de estudiar la Biblia. Traemos ideas, traemos preconceptos, pero lo que Elena de White dice es que deberíamos de dejarlas a un lado. Y vea lo que está ahí en azul, ¿con qué palabra empieza? Un término absoluto en español. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Si al leerlas se produce la convicción y veis que las opiniones que habías acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hacer concordar vuestras opiniones con la palabra. Y esta cita es pertinente ahorita que vamos a estudiar Mateo 24, porque en torno a Mateo 24 se escucha cualquier cantidad de interpretaciones, cualquier cantidad de ideas. Y yo no digo ni sostengo que son ideas malintencionadas, pero sí no están basadas en un estudio profundo de la palabra y se dejan llevar muchos predicadores y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces hoy, si a medida vamos hablando, usted llega a la comprensión de que quizás lo que estamos estudiando aquí es lo correcto y va en contra de la manera en la que usted ha estudiado o ha entendido Mateo 24, entonces sería bueno que lo considere en oración. Yo quiero dejar bien claro también que como ser humano no tengo la última palabra y por eso me estoy refugiando en un análisis bíblico y se lo quiero presentar de tal manera que podamos comprenderlo. Pues bien, en ese libro que usted ve ahí en la esquinita, que se llama Entender las Sagradas Escrituras, que es el tomo 4 de una serie, que les recomiendo dentro de todos esos libros, ya van como 14, 15, este básico que usted debería leer, entender, comprarlo, leerlo, porque este tomo de Entender las Sagradas Escrituras es básico para todo aquel que realmente quiere escarbar la palabra de Dios. Hay un punto que destaca en la página 42, esa abreviatura S42 es Entender las Sagradas Escrituras, dice, el punto ideal de inicio es una mente abierta, no una mente vacía. Nadie acude a las escrituras con una cabeza vacía y eso es una realidad. Es decir, es cierto, tenemos preconceptos, tenemos ideas que ya las traemos, pero venga con una mente abierta hoy para que podamos comprender algunas cosas. Una pregunta básica con la que tenemos que arrancar a la hora de comprender Mateo 24 y cualquier otro pasaje de la Biblia es, ¿soy yo el que interpreto la escritura o lo que debo hacer es buscar, creer, entender y aceptar la interpretación que la Biblia hace de sí misma? Uno de los grandes errores que hoy en día se cometen, no solo dentro de la iglesia adventista, sino en el mundo evangélico y en el mundo cristiano es, ¿y usted qué cree que significa este versículo, hermano? Y la Biblia no depende de lo que yo creo que signifique. La Biblia tiene un solo significado. La pregunta es, ¿he encontrado yo realmente el significado de un texto determinado? Porque cuando nos ponemos en un grupo base, en una pequeña comunidad, hermano, ¿y usted cómo entiende este versículo? Si a 10 personas le pregunta, 10 interpretaciones diferentes le van a dar de ese versículo. Entonces, no es esa la pregunta correcta. Yo no interpreto la escritura. Yo dejo que la escritura dé su propia interpretación y me acojo a esa explicación que ella da. Cuando hablamos de profecía, porque Mateo 24 es una profecía, tenemos que entender si Mateo 24 es una profecía clásica general o es una profecía apocalíptica y para eso vamos a ver una plataforma para que usted pueda tomar una decisión. En el libro Entender las Sagradas Escrituras hay 2 capítulos que explican cuáles son las diferencias entre profecías clásicas y profecías apocalípticas. En la página 303 dice, la profecía general denominada a veces profecía clásica se centra fundamentalmente en la época y en la ubicación del propio profeta, pero ocasionalmente ofrece una vislumbre del futuro y se adentra en lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el día de Jehová del tiempo del fin. Es decir, los profetas clásicos, que su mayoría son los profetas menores, como nosotros los conocemos, algunos de los profetas mayores, ellos, su profecía en específico era para tiempo y lugar en Israel, y luego, como lo vamos a ver más adelante, daban una especie de saltos hacia el futuro.
se pasaban de la situación de Israel o a la ciudad a la que le estaban profetizando y luego hacían un salto hacia los eventos finales sin ninguna explicación y luego regresaban a la profecía. La profecía general normalmente se centra en una visión de corto alcance, es decir, las visiones para esos profetas o se cumplían en días, en semanas o en un par de años dentro del término de su vida o un poco después de que ellos hayan muerto. Por eso dice, la profecía general normalmente se centra en una visión de corto alcance, mientras que las profecías apocalípticas adoptan una perspectiva de largo alcance. Ahí es donde entra Daniel y Apocalipsis, por ejemplo, que la mayoría de los capítulos de Daniel son profecía apocalíptica. Es de largo alcance. El punto de atención principal de la profecía general es la situación inmediata. El punto de atención principal de la profecía apocalíptica es la conclusión del tiempo del fin. Es decir, las profecías apocalípticas de Daniel y del libro de las revelaciones apuntan hacia el final. Ese es el foco. No se detienen tanto en el tiempo en el que está viviendo el profeta. Y las profecías clásicas, sí, el profeta se centra y arranca su profecía en tiempo y lugar donde él está para luego hacer unos destellos hacia el frente. La profecía apocalíptica se ocupa de largas secuencias de la historia humana. Como usted conoce el libro de Daniel, que es lo más común para nosotros, vemos cómo está partido a través de reinos, en el primer sueño, luego en estatua, como nosotros lo vemos, luego a través de las bestias que siguen apareciendo, que los presentan secuencias que cubren todo lo largo de la historia, desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo final. Eso es una característica de la profecía apocalíptica. En el libro Entender las Sagradas Escrituras, página 304, aparece un condensado de cuáles son las características y diferencias de las profecías generales y las profecías apocalípticas, como usted las puede ver ahí. Vamos a leer la primera columna. Y la profecía general, sus características, acontecimientos presentes y del tiempo del fin que están entremezclados. Esta palabra no la voy a olvidar. Los acontecimientos de su profecía de tiempo y lugar del profeta con eventos del fin están entremezclados, tiene una perspectiva de corto alcance. La profecía general tiene cumplimiento doble o cumplimiento dual, son las únicas. La profecía escatológica no tiene segundo o tercer cumplimiento, solamente uno, pero las profecías generales sí tienen esa característica, que tienen un doble cumplimiento. Se centran en la época presente, se contempla la situación local y muchas de las profecías generales o clásicas son condicionales. Un ejemplo común para que lo comprendamos de una profecía clásica es la de Jonás, cuando va a Nínive. Hay una profecía de destrucción, pero dependiendo de la reacción del pueblo, Dios cambió de parecer en ese sentido. La siguiente columna, ¿qué característica tiene la profecía apocalíptica? Son series de acontecimientos históricos, como lo hablábamos en el caso de Daniel, tienen una perspectiva de largo alcance. El profeta logra mirar siglos adelante de él, a diferencia de las profecías clásicas, que solo logra ver hacia algunos años adelante. Tienen un cumplimiento único, están centradas en el tiempo del fin y se contempla todo el transcurso de la historia. Y una de las características de la profecía apocalíptica es que es incondicional. Es decir, esos eventos van a suceder y ya no depende del comportamiento ni las decisiones del hombre. Por eso usted ve en el libro de Apocalipsis que cuando empiezan a caer las plagas, el profeta mira y profetiza esas últimas plagas y esos últimos castigos, pero lo que el hombre haga en ese tiempo de las plagas no cambia lo que va a suceder. Ya es un evento que está dado. ¿Qué más características? En la página 222 también se dan otras características más de estas dos profecías. Se nos dice en el punto 1, en la primera columna, profecía general o clásica, son de interés fundamental local o nacional. Es decir, los profetas solamente daban profecías o para las ciudades de Israel o algunas ciudades cercanas de otros pueblos. No era para el mundo completo. Hay algunos contrastes. El punto 4 es importante. Las profecías clásicas no tenían simbolismos, tienen un simbolismo limitado. Es decir, si usted compara Apocalipsis, por ejemplo, con uno de los profetas menores, el libro de Apocalipsis tiene lo que se conoce como simbolismos compuestos. Vemos en Daniel y Apocalipsis, vemos animales que no se ven en la naturaleza. Vemos leopardos que tienen alas, vemos animales con mezclas de cabezas. Eso se llama simbolismo compuesto. Eso es una característica bien marcada de la profecía apocalíptica que no se mira en la profecía clásica. En la profecía clásica casi no hay símbolos, solo en algunas ocasiones. Otra característica
de la profecía general o clásica es esa que usted va a mirar por ahí, que tiene una flechita, el punto número 7. Si lo leemos desde el 5, la primera columna que tenemos ahí, la base de la profecía clásica es la palabra del Señor. Y al otro lado, la base de la profecía apocalíptica son visiones, sueños, y se necesita un ángel que venga a interpretar. En la clásica no se necesita. En el punto 7 abajo, donde está la flecha roja, y en esa característica nos vamos a centrar hoy, las profecías clásicas dan lo que se conoce como saltos proféticos. Con frecuencia el profeta pasa de la crisis local contemporánea al día escatológico del Señor. Es decir, está hablando, por ejemplo, y lo vamos a ver un ejemplo, el profeta fulano da una profecía contra Judá, pero inmediatamente comienza a hablar de Judá y sin ninguna explicación dice, y señores, viene el día de Jehová y viene la destrucción final. Entonces, y la gente dice, bueno, ¿está hablando de una profecía local o está hablando del día final? Pero es una característica de la profecía clásica, esos saltos proféticos. Los saltos proféticos, depende del libro que usted lea. Dentro de la literatura adventista se va a encontrar otros dos términos. Algunos le llaman conexión tipológica y otros le llaman doble foco. ¿Qué es lo mismo? Saltos proféticos, conexión tipológica o doble foco es una manera que tienen los teólogos para explicarnos que el profeta habla, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén, pero esa destrucción de Jerusalén en su doble foco o en su salto profético al final representa la destrucción de este mundo en los eventos finales. Eso simple y sencillamente. A veces uno se confunde con los términos, pero no requiere tanta complejidad. Los saltos proféticos son que Dios toma como ejemplo de la destrucción de una ciudad, un evento del Antiguo Testamento, y ya en Apocalipsis lo encontramos como algo de cumplimiento escatológico o final. Esas son algunas cosas. Abra su Biblia, por favor. Yo lo pongo aquí como ejemplo. Yo sé que la letra es muy pequeñita. Si usted abre su Biblia en Amós capítulo 5, ahí tenemos un ejemplo clásico de lo que es, un ejemplo bien claro de lo que es profecía clásica. Amós capítulo 5, versículo 1, comienza diciendo, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Note usted que la profecía es contra la casa de Israel. No lo vamos a leer todo. Todo lo que está en negro es lo que tiene que ver con Israel, de los castigos que van a venir y un montón de cosas. Pero si usted lee el capítulo 5, Amós capítulo 5, y nos pasamos al versículo 18, aunque la profecía era para la casa de Jerusalén, para Israel, en el 18 da lo que se conoce como un salto profético. Sin ninguna explicación, el profeta se pasa de estar hablando de la ciudad a estar hablando de la destrucción final. Mire lo que dice el versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyase su mano en la pared y la muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? Es decir, comienza hablando de Jerusalén y da el brinco hacia el día final y luego en el 21 regresa otra vez a su tiempo y a su lugar sin ninguna explicación. Y el versículo 27, toda la profecía clásica finalmente es para decir esto. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Eso que usted ve en rojo ahí en la presentación que le estoy mostrando, es lo que se conoce como el salto profético, como el doble foco. Es decir, se estaba hablando del castigo a Jerusalén, pero el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, da un brinco profético y se va al día final diciendo, así como le va a pasar a estas ciudades, así va a pasar con el mundo en el día de Jehová. Y son algunas características básicas que debemos tenerlas claras a la hora de acercarnos a Mateo 24. Usted sabe que en el Antiguo Testamento quizás los dos ejemplos más grandes que hay fueron la destrucción de Jerusalén, que ahí está bajo una reconstrucción artística de lo que era Jerusalén en el tiempo de Salomón, y arriba en el cuadrito superior usted puede ver una reconstrucción artística de lo que era Babilonia. Los dos ejemplos más importantes que tenemos en el Antiguo Testamento para comprender el doble foco o en los saltos proféticos de la profecía clásica es que la Biblia nos enseña que así como fueron destruidas estas dos ciudades, ellas son símbolos de la destrucción del mundo en el tiempo final. Pues bien, mis amados hermanos, aquí hay otro ejemplo que es Isaías 13. Usted lo puede ver, lo vamos a ver aquí rápido. El versículo 1 dice que es una profecía sobre Babilonia, Isaías 13. Voy a esperarme un momentito por respeto a aquellos que lo están buscando en la Biblia para que lo puedan ver ahí quizás mejor.
Voy a esperar un minutito para que podamos ver el siguiente ejemplo de profecía clásica, de cómo se dan los saltos, donde el profeta pasa de estar hablando de su tiempo y su lugar y da un brinco para comenzar a hablar sobre las profecías del tiempo del fin o hablar del día de Jehová, que es el término común en el Antiguo Testamento. Si usted ve Isaías 13 en el versículo 1, la profecía es sobre Babilonia y comienza a hablar. Versículo 1, 2, 3, 4, pero en el 6 da un brinco y deja de hablar de la profecía de Babilonia y dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Y sigue hablando y en el 9 vuelve a hacer un brinco hasta el día de Jehová. Aunque estaba hablando de Babilonia, está hablando del día de Jehová. He aquí viene el día de Jehová, terrible, de indignación, ardor, ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Miren entonces cómo todo lo que aparece en rojo en esa diapositiva que yo le estoy mostrando son los saltos proféticos, donde el que está hablando, el profeta, el vidente, se transporta hacia el futuro en lugar de estar hablando de Babilonia. Pero luego en los siguientes versículos, 14, 15 hasta el 22, se regresa del día de Jehová para seguir hablando de Babilonia. Y dice el versículo 17, toda la profecía tiene un solo propósito, y es decirle a los babilonios que van a ser destruidos por el siguiente imperio. Ahí lo tengo resaltado en azulito, dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, y dice toda la destrucción que va a hacer. Entonces, estos son dos ejemplos rápidos, hermanos, por la presión del tiempo, que nos muestran lo que son los saltos proféticos, las conexiones tipológicas de las que hablan algunos libros adventistas. La característica de la profecía clásica es, como lo hemos visto, el doble foco sobre lo cercano y lo lejano sin ninguna diferencia de tiempo. Se mezclan a veces algunos eventos. Pues bien, después de esta breve introducción un poco rápida, quisiera, si tienen alguna pregunta de esta parte, ahorita que vamos a caer a Mateo 24, abra su micrófono por si alguna cosa no quedó clarita de lo que hemos hablado, para que luego entremos a Mateo 24. Preguntas puntuales si existen. Abra su micrófono y haga su pregunta, y si no, pues me indican si puedo seguir. Un momentito, solo ahorita voy, pastor. Ahí está, ya pueden los hermanos abrir su micrófono. Pastor, muy buena tarde. Dios le bendiga, hermano José. ¿Cuáles son los símbolos de la profecía clásica? Símbolos. Sí. No tiene. En la profecía clásica, una de sus características es que casi no hay simbología. En la profecía apocalíptica sí abundan los símbolos. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, yo solo quiero hacerle una pregunta. Diga, hermana Marta. ¿Cómo le digo? Los profetas que hicieron la profecía clásica, ellos profetizaban para ese lugar donde estaban, en un lugar geográfico y para un lugar determinado, para unas personas determinadas. El por qué hacía él esos saltos era para advertirle que aparte de lo que estaba profetizando, iban a sufrir algún castigo si no hacían caso a eso, o era el método de ellos decir una profecía y luego retroceder o adelantarse a decir otra cosa así. Debemos de recordar, hermana Marta, que el profeta en ese momento generalmente está arrebatado en visión y él está explicando lo que Dios le indica. No tiene tanto que ver con que el profeta hace el revoltijo, sino que Dios en la manera de comunicar da destellos de que así como el profeta está hablando para ese tiempo y para ese lugar en el que él está vivo, lo mismo va a suceder en el día final. ¿Me explico? Se toma como un símbolo. Sí. La destrucción de esa ciudad se toma entonces como un símbolo de la destrucción final del mundo. Pero siempre entonces esta profecía siempre apuntaba al tiempo del fin. En esos pedacitos sí, pero el grueso de la profecía tenía que ver para el tiempo y el lugar donde el profeta estaba. Muy bien. Gracias. ¿Sí? Pastor, se puede decir que el profeta en ese momento entendió lo que, digamos, para qué tiempo estaba hablando, o no lo entendió. Fíjese que la mayoría de los profetas, y quizás los ejemplos más claros los vemos en el caso de Daniel,
Daniel necesita que se le explique y muchas veces usted ve como Dios tiene que mandar un ángel para poder explicarle, porque el profeta lo que hace es contar lo que mira, no lo que entiende. ¿Me explico? El profeta nos muestra una visión, pero muchas veces ellos no tenían la capacidad de entender todo lo que ellos miraban. Por eso solo se les pedía que transmitieran al pueblo, aunque ellos muchas veces no comprendían muchos de los elementos de las visiones que tenían. Gracias, pastor. Pastor, disculpe. Hermana Esther. Sí, pastor, solo quería hacerle una pregunta, porque también esto que usted está diciendo ahorita, esto se aplica, como usted decía, a los que llamamos los profetas menores. Con respecto a las profecías sobre Israel, ya que en el mismo pueblo adventista está la idea que lo que sucede en Israel ya son, como quien dice, ya es profecía que se cumple para que Cristo venga. Entonces, podríamos decir de que esas profecías pues ya pasaron porque fueron para el tiempo de Israel, pero siempre existe la enseñanza para el final como una tipología, como usted decía. Dígame si estoy bien. Acuérdese que para el pueblo de Israel hubo muchas profecías que se conocen como profecías condicionales. Es decir, que no tienen ya cumplimiento muchas de ellas para el tiempo de nosotros, porque si no se cumplieron en Israel, ya no tenían una razón de ser. Y muchos de los profetas menores tienen un contenido para Israel que eran condicionales. Hoy, en la etapa de la iglesia, nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que muchas de las cosas que hoy están pasando en las tierras bíblicas realmente no tienen ningún impacto en lo que es la profecía de nosotros para nuestro tiempo. Hay movimientos evangélicos que están concentrados en que creen, por ejemplo, que Israel en su momento va a recuperar todo lo que un día perdió y que esos son indicativos del tiempo del fin. Esa no es nuestra manera de entender la profecía. Nosotros creemos que en la profecía de Daniel hay 70 semanas y en ese periodo se apartó un espacio de tiempo para Israel, y al desechar al Mesías, al crucificar a Jesús, el tiempo específico de Israel como pueblo de Dios se termina y las promesas y las responsabilidades ahora caen en la iglesia. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba en un punto geográfico que usted lo podía ubicar en un mapa, pero después de la cruz el pueblo de Dios se expande alrededor del mundo. Por lo tanto, Israel como tal pierde su posición de privilegio dentro de las profecías, y hoy todo es en el contexto de la cruz y magnificado en todo el mundo, porque el pueblo de Dios está regado en todo el mundo. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Gracias, no sé pastor, si muy amable. hay una última pregunta, hermanos, y ya luego avanzamos, y al final todavía hay otro espacio de preguntas, pero si hay alguna otra pregunta, este es el momento. Muy bien, no lo hay, entonces. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a silenciar, Pastor Ríos, que Dios te bendiga, ¿viste? Vamos a silenciar a todos, y ahora enciende tu micrófono, Pastor. Muy bien. Cuando entramos al terreno de Mateo 24, hay preguntas que surgen, preguntas naturales. ¿Mateo 24 es una profecía clásica o apocalíptica? Si nosotros vemos Mateo 24, no tiene uso de simbolismos en el sentido de que no aparecen bestias, no aparecen estatuas. Si nosotros vemos Mateo 24, como lo vamos a ver y lo vamos a revisar desde la perspectiva de Elena de White, no son grandes secuencias de tiempo histórico, sino que son dos focos: la destrucción de Jerusalén y el día final, que la destrucción de Jerusalén es un símbolo de lo que va a pasar con este mundo. ¿Se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 o a la segunda venida de Cristo, o abarca los dos acontecimientos? El estudio que vamos a dar, mis queridos hermanos, arranca de dos premisas. Número uno, que Mateo 24 es una profecía clásica, dada por Jesús con elementos especiales, y que abarca los dos acontecimientos. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir qué porciones del capítulo 24 se refieren a la destrucción de Jerusalén y qué porciones se refieren a el fin del mundo? También vamos a hablar sobre eso en la parte que sigue. Otras preguntas que surgen de Mateo 24 es, ¿hay señales del fin o es una sola señal? Porque muchos predicadores hablan de señales. Vamos a revisar qué dice Mateo 24.
Otra pregunta es, ¿cuál es el término adecuado que deberíamos de usar? O señales o indicativos. Pero bien, vamos a ir revisando. Para ustedes, mis amados hermanos que están aquí, que están escuchando, quisiera que tomaran en cuenta esto, para que usted pueda tener una comprensión clara del capítulo 24 de Mateo, como lo estamos presentando aquí. Sé que estos dos libros están en la gran mayoría de los hogares adventistas y por bendición, Mateo 24, Elena de White, se toma el tiempo para tocar Mateo 24 en estos dos libros. En el deseado de toda la gente, usted puede leer el capítulo 69 que se llama En el Monte de los Olivos, que de ahí vamos a tomar muchos de los puntos importantes que vamos a hablar a continuación. Y en el conflicto de los siglos, el capítulo 1 se llama El destino del mundo predicho. Aparecen también comentarios sobre Mateo 24. Entonces, usted puede escuchar muchos predicadores, pastores, doctores, como se escucha hoy en YouTube y todo, pero Dios nos dejó el espíritu profecía con el propósito de tener un ancla segura y saber que allí, más allá de los doctores, de los licenciados y de todo, que tienen su lugar, y Dios también les ha dado discernimiento, pero tenemos la certificación de que el Espíritu Santo habló a través de ella, entonces las explicaciones que ellas dan nos pueden servir como un punto seguro para arrancar con una interpretación bíblica, aparte del análisis bíblico. Entonces, vamos a ver algunas cosas muy bonitas. Mateo 24 tiene un contexto anterior, es decir, la unidad de Mateo, la unidad gramatical para extender Mateo 24, usted no lo puede separar del capítulo 23 ni del capítulo 25. Es decir, esos tres forman como un sándwich para poder entenderlo. Mateo 24 no está escrito en el aire, tiene un contexto, ha sucedido algo antes de que Jesús en el Monte de los Olivos empiece a hablar lo que aparece en Mateo 24. Y eso es el capítulo 23 y también el 25. Pero vamos a centrarnos en los últimos versículos del capítulo 23. Estoy leyendo yo aquí en la presentación Mateo 23 del 33 en adelante. Jesús está dando un discurso a los dirigentes religiosos y termina aplicando lo que va a suceder a esos dirigentes religiosos y al pueblo de Israel que ha decidido seguirlos, diciendo lo siguiente. Ponga atención. Mateo 23 del 33 en adelante. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y vea lo que dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. El Señor está dando una sentencia sobre Jerusalén, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo, y póngale atención a esa frase, que todo esto, porque esa frase se repite en Mateo 24. ¿Cuál es todo esto? ¿A qué se refiere todo esto? Al castigo que va a venir sobre Jerusalén, a la demanda de la sangre de todos los que han perseguido y de todos los justos que han perseguido y matado en Jerusalén los judíos. Dice, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta parte del versículo 36 es clave en Mateo 24. Recuerde, si usted puede subrayar ahí todo esto y esta generación, entonces Jesús le está diciendo al pueblo, señores, esta generación que me está escuchando, sobre esta generación va a venir un castigo terrible por haber matado a todos los mensajeros que Dios les ha mandado. Todas estas cosas les va a pasar. Y entonces en el 37 viene el versículo que usted y yo conocemos a la perfección. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Y el versículo 38, el Señor dice de manera simbólica, he aquí vuestra casa os es dejada. Literalmente así dice en el griego, aunque se sobreentiende que es dejada vacía, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se dice que iba a venir Jesús, el deseado de toda la gente, que iba a llenar con su gloria la casa. Entonces, cuando el Señor se aparta por última vez de los atrios del templo, el Señor cumple la profecía. Estuvo llena mientras yo vine aquí en el ministerio terrenal, pero hoy su casa les es dejada vacía. La gloria se fue porque Jesús se retira y es la última vez que entra al templo en ese sentido. Entonces, este es el contexto.
El Señor acaba de predicar quizás el sermón más fuerte registrado en los evangelios, dirigido en primer lugar a los dirigentes religiosos y en segundo lugar como aplicación general al pueblo de Israel. Y dice, todo esto, es decir, toda la destrucción que viene como castigo de que mataron a los profetas va a venir sobre esta generación. Los discípulos se quedan con eso y siguen caminando con él. Y entonces Cristo avanza, y donde usted ve una flechita ahí para manera de ilustración, ese es un croquis de lo que era la ciudad de Jerusalén. Jesús va donde está esa flecha roja negra, al Monte de los Olivos. Y desde ahí del Monte de los Olivos, Jesús tenía una vista de Jerusalén más o menos como esta que usted está mirando. En ese marco, con esa vista, los discípulos se acercan, 3, 4 discípulos se acercan, porque ellos están preocupados. Acuérdense que muchos de ellos todavía seguían esperando que Cristo fuera un rey terrenal. Por muchas razones que no las vamos a explicar ahorita, estaban velados en su comprensión y no esperaban que Cristo se fuera o se retirara. Ellos esperaban que Cristo libertara Jerusalén. Entonces, como Cristo había hablado de que la ciudad iba a ser destruida, empieza Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Marcos dice que le comenzaron a hablar y dijeron, Señor, pero ¿cómo todo esto que es hermoso y tan fuerte va a ser destruido? Y respondiendo él les dijo, mire otra vez cómo se repite la palabra. Todo esto o todas estas cosas es una palabra clave en Mateo 23 y 24. ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y mire la pregunta. Una pregunta dividida en 3 partes que tiene 2 respuestas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son las cosas de las que están preguntando? El castigo que iba a venir por el derramamiento de sangre de los profetas y la destrucción literal del templo. ¿Cuándo van a suceder estas cosas, Señor? Le preguntaron. Mateo 24 tiene como propósito principal contestar cuándo va a ser la destrucción del templo y cuándo va a ser castigado Israel. Ese es el foco principal de Mateo 24, la parte principal. Y aquí está la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí arrancamos entonces, mis amados hermanos, entendiendo que la discusión de Mateo 24 gira en torno a estas 2 cosas, a estas 2 partes. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Ponga atención a lo que dice el libro El conflicto de los siglos, página 24. Los discípulos habían cometido un error. Ellos pensaban que el templo solo iba a ser destruido cuando Cristo viniera por segunda vez. Esa era la confusión que ellos tenían. Pero en Mateo 24, Cristo les explica que la destrucción de Jerusalén y su segunda venida iba a estar separada por muchos siglos. Por eso se detiene a dar esa explicación por esta confusión. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, página 24. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la segunda venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal. Esa era la confusión que ellos tenían. Ellos decían, el fin del mundo tiene que estar conectado a la destrucción de Jerusalén, porque Dios no puede destruir primero este templo y que el mundo siga. Ellos pensaban que los 2 eventos estaban mezclados. Por eso le hacen la pregunta así. Pero Cristo hace una explicación. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que en la profecía clásica había un doble foco? Que en la profecía clásica estaban mezclados los elementos del fin con los del tiempo del profeta y a veces estaban bien entremezclados. Mire lo que dice Elena de Wey en El deseado de todas las gentes, página 581. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos 2 acontecimientos por misericordia hacia ellos. Fusionó la descripción de las 2 grandes crisis, la juntó en su discurso, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Esta es una característica de la profecía clásica, eventos entremezclados. Pero fíjense que hay algo maravilloso. Aunque los eventos están mezclados, no quiere decir que están revueltos en el capítulo 24, porque Jesús a las preguntas las respondió en un orden bien interesante. Este es el orden que yo les propongo, que lo vamos a revisar hoy, basado en el análisis del texto y basado en lo que dice el Espíritu Profecía. La pregunta tiene 2 partes. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá
de tu venida y del fin del siglo. Pues bien, la primera parte de esas preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén. A eso se refiere la palabra estas cosas. Usted lo puede dividir en su Biblia del capítulo 4 al versículo 20, si quiere poner una marca. Para que usted no se enrolle en otras cosas. Repito, la primera parte de la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Dios la responde en el capítulo 24, del versículo 4 al versículo 20. Toda esa porción se entiende que es sobre la destrucción de Jerusalén. Luego, la otra parte de la pregunta, ¿qué habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa otra porción Dios la responde en el versículo 21 al versículo 31. Luego, en la profecía clásica, que del versículo 21 al 31 pasa al día de Jehová, regresa otra vez a su tiempo y su lugar, y la tercera porción que contesta la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es del versículo 32 al 35. Ese otro pedacito tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Luego del 36 al final del capítulo, esa parte no tiene mucho problema. El Señor Jesús nos vuelve a hablar de su segunda venida y de las cosas que van a pasar en su segunda venida. Esta división le va a ayudar a usted a desenredar una enorme cantidad de problemas y poder entender si algunos predicadores realmente están explicando bien Mateo 24 o no. Veamos la primera porción de Mateo 24 entonces. Del 4 al 20 se refiere toda esa porción, sin ninguna excepción, a la destrucción de Jerusalén. Dice el deseado de toda la gente, página 581, cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará en su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Note usted que Elena de White hace énfasis de que esta parte, este capítulo, el punto focal es la destrucción de Jerusalén. Y luego en el conflicto de los siglos, página 25 dice, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Y el doble significado es característica de profecía clásica. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces vean ustedes que en Mateo 24 tenemos dos cosas. El foco principal, la destrucción de Jerusalén, y luego el salto profético o la aplicación profética que Israel y su destrucción de la ciudad era un símbolo de la destrucción de este mundo. Comencemos. Agarre su Biblia ahí y veamos los primeros versículos del 4 en adelante y vamos a ver a qué tiempo se aplican esos versículos según Elena de White. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Aquí muchos dicen, no, usted puede escuchar muchos predicadores. Mira, la primera característica de los tiempos finales es todos los falsos profetas que existen. Pero aquí está el párrafo íntegro del deseado de toda la gente, página 582. Dice, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Esta parte, Jesús le estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. No tiene que ver con los tiempos finales. Y mire lo que tengo subrayado en rojo ahí. Dice, entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos profetas. Es decir, Elena de White entendía que esta porción de Mateo 24 no se refería al tiempo del fin, sino que se refería al tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Los falsos profetas que salieron a decir que lo que Jesús había predicho, que Jerusalén no iba a ser destruida, hablando en contra del mensaje de Jesús. Si seguimos, Cristo siguió hablando y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Y mira la explicación que da Elena de White. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se mataban emperadores, se mataba también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerra. Esta porción de la Biblia no tiene que ver con el fin. Del 4 al 20 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, el tiempo antes y el tiempo de la destrucción. Elena de White dice, había guerras y rumores de guerra. Elena de White y la Biblia, esta porción lo aplica a los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén.
Conflicto de los siglos, en el capítulo 1, hablando de este tiempo de guerra antes de la destrucción de Jerusalén, dice, los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Las guerras y los rumores de guerra, la traición, la persecución de esta parte que estamos leyendo de Mateo 24 no es aplicada al tiempo del fin, sino a los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Este otro versículo de la parte final, nos vamos a la parte final de esta porción. Hay algunos pastores, ¿cómo vamos a hacer si nos persiguen en sábado, en el tiempo final? Porque la Biblia dice que oremos que no sea invierno ni de sábado. Esa porción no era para el tiempo del fin. Esa porción está enmarcada dentro del periodo de la destrucción de Jerusalén. Mire lo que dice el deseo de toda la gente, página 584. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, dijo Cristo. El que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en la cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. Y mire lo que dice esta frase. 40 años después de su crucifixión. Recuérdense que la destrucción de Jerusalén se dio más o menos 40 años después de la crucifixión. Había de ser considerado todavía sagrado. Durante 40 años los discípulos debían orar para que su huida no fuese en día sábado. Es decir, esta porción, Elena de White y la Biblia la enmarcan en el contexto de la destrucción de Jerusalén. No está hablando del tiempo final. Entonces, del 4 al 20, cerramos en que esa porción, todo lo que allí dice, esa porción es en la destrucción de Jerusalén. Hay algunos que les da problema, por ejemplo, un versículo que dice ahí, y este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Pablo declaró en su momento que el mundo habitado de su tiempo, al que era la voluntad de Dios que se le presentara la verdad, ya se le había sido presentada, que se había predicado al mundo conocido. Y Pablo escribió alrededor del año 70. Allí es donde concuerda este versículo. ¿Me explico? Solo que ya vamos a ver una aplicación más adelante, pero del 4 al 20 es la destrucción de Jerusalén. Ahora vamos entonces, mire lo que dice el capítulo 1, siempre en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presurosa a recibir el pago de la justicia de Dios. Es decir, vez tras vez, Elena de White nos da a entender que esta porción de Mateo 24, que el punto principal de Mateo 24 es la destrucción de Jerusalén. Analizando Mateo 24, esta porción, ahí la pongo amontonada porque necesito que vea usted lo que yo tengo subrayado. Si ustedes recuerdan, la pregunta de los discípulos es, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y en esa porción Jesús utiliza esa misma frase en griego, estas cosas, todo esto y todo esto. Vean ustedes que en amarillo ahí, esta porción tiene la repetición de estas palabras. Es necesario que todo esto acontezca, todo esto será principio de dolores. Es decir, Cristo les está diciendo, la primera parte de su pregunta la contesta en esta porción del capítulo 4 hasta el capítulo 20. Entramos a la segunda porción. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí entramos a la parte del 21 al 31. Mire cómo comienza Elena de White antes de hablar el versículo 21. Aquí hay una transición. Se deja de hablar de Jerusalén y se comienza a hablar del tiempo final. Y Elena de White lo dice. Allí en el capítulo, en el Monte de las Olivos. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor. El último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Entonces Elena de White explica que del versículo 21 en adelante de esta porción que les estoy hablando, del 21 al 31, entramos a una nueva sección donde se enfoca en la segunda venida, pero va a hablar un poco sobre lo que es estos siglos de tinieblas que es la Edad Media. Solo se los explico porque sé que de repente aquí hay algunos que les gusta un poco el griego. Si usted lo ve aquí, en el versículo 19 que está subrayado en amarillo, Cristo ha usado una frase que es aquellos días en griego. Pero a partir del versículo 22 ya no habla de aquellos días, sino que dice los días aquellos, literalmente.
Es decir, él está explicando, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, en griego, él usa la frase aquellos días. Pero cuando va a hablar de los eventos finales, realmente no usa la frase aquellos días en griego, sino que habla de los días aquellos, solo que en español no aparece esa diferencia. Pero el texto en griego sí la establece. Del 1 al 20, la frase es aquellos días, pero del 21 en adelante, cuando habla de los días finales, habla los días aquellos, hablando de que están más lejanos. Es un dato curioso en griego que muchos de los que predican Mateo 24 no lo han notado porque hacen un análisis a partir del español. Pero lógicamente las lenguas originales nos ayudan a ver esas pequeñas diferencias entre una sección y otra de lo que estamos viendo. ¿A qué se refería con esa gran aflicción? No se refería a la aflicción del tiempo final. Dice acá el deseado de toda la gente. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, más por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había visto. Aquí Mateo 24 hace un paréntesis para recordarnos lo que es la obra de Satanás en la Edad Media, en la época del oscurantismo. Y dice en la página 584 del deseado. Luego, en lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo. Si uno dijere, aquí está el Cristo, o allí no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Allí usted ve que esta sección no hay mucho problema. Del 21 al 31 es la sección que habla de cuándo va a ser tu venida y qué señal. Mire, si usted ve lo que le he subrayado en rojo, es lo que en griego aparece como los días aquellos, solo que en la Reina Valera no hay diferencia, dice aquellos días, pero en griego sí. De los versículos 20 para abajo, Jesús literalmente dice aquellos días, pero entre el 21 y el 31 el griego dice los días aquellos, refiriéndose a que iban a estar más lejanos. ¿Cuáles son las palabras claves? Señor, ¿cuál va a ser tu venida? Se habla de una gran tribulación. En el versículo 27 en rojo se habla de la venida. En el versículo 30 se habla de una señal y del Hijo del Hombre viniendo. Esta porción, repito, del 21 al 31 nos hablan de la segunda venida. Quiero explicar esto porque cuando comparamos Mateo 24 con Lucas 21 nos da luz sobre esos días de la gran tribulación. ¿Quién va a actuar en esa tribulación y por qué va a ser una tribulación? Si comparamos versículos 19 y 20, los versículos 19 y 20 de Mateo 24 es lo mismo de lo que está hablando Lucas 23. Luego en Mateo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, pero Lucas 24 no menciona la tribulación, pero sí la explica. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, lo que Mateo dice como gran tribulación, Lucas 21 lo describe como que Jerusalén va a ser pateada por los gentiles y que hay un tiempo para los gentiles. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? Las palabras clave que en Lucas 21-24 usan son de Daniel 7 y Daniel 8. Si usted recuerda, y por ejemplo Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está afuera en el templo déjalo aparte y no lo mida, porque Dios le pidió a Juan que lo midiera, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Y qué van a hacer los gentiles? Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto de lo que Lucas está hablando, de lo que Jesús está hablando y Lucas lo registra, de que Jerusalén iba a ser hollada por el tiempo de los gentiles, tiene conexión, para que usted lo entienda, con Apocalipsis 11, que dice que los gentiles iban a hollar 42 meses, pero cuando revisamos en otras partes de Daniel y Apocalipsis, ¿quién actuó durante ese tiempo? Y quien actúa, a quien representa a los gentiles, son los paganos comandados por el cuerno, que se le llama cuerno pequeño, pero no se le debería llamar cuerno pequeño porque la Biblia dice que creció después, se volvió grande. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo, que son los mismos 42 meses
que son los mismos 1260 días. En Daniel 8 ya se describe qué iba a ser ese dirigente de los gentiles, qué iba a ser ese cuerno, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. La misma palabra que se habla en Lucas de lo que va a ser en la gran tribulación, pisotear, hollar Jerusalén. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. El versículo 12, y a causa de la prevaricación se fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. Y hacen una pregunta en el 13, ¿hasta cuándo durará la visión? Es decir, ¿cuánto tiempo va a actuar este que va a pisotear todo lo que representa a Dios? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta parte nos sirve, mis queridos hermanos, estos versículos que les estoy mostrando, nos sirven para comprender que esa gran tribulación de la que Jesús estaba hablando en el versículo 21 es ese periodo del dominio del cuerno que para nosotros sabemos que representaba el gobierno papal en esa época de la historia. Es como un paréntesis de Mateo 24 y luego Jesús continúa hablando de las características de su segunda venida. Voy avanzando. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Así entonces caemos a Mateo 24. Quiero que vea. Ok. Déjeme ver que se me adelantó un poco más. Hay una pregunta interesante aquí en el pasaje, hablando acerca de cuál es la señal de la venida de Jesús. Y esto es importante que nosotros lo veamos, porque se habla de muchas señales. Ahorita hay huracanes, a nosotros nos están avisando que dentro de 2 días va a pasar el huracán por aquí donde estamos. Se acaba de pasar la semana pasada esto y toda la gente, ay no, esas guerras, esas son las señales del tiempo del fin. Bueno. Mateo 24:30, que usted lo conoce, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los discípulos preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? Y Cristo se lo respondió. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál va a ser la señal? En el conflicto de los siglos, página 698, que es uno de los últimos capítulos, hablando de la liberación del pueblo de Dios. Mire lo que explica Elena de White. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. La señal de Mateo 24:30 no es otra cosa que esa nube que se va a comenzar a mirar cuando Cristo venga. Mateo 24 habla de una señal. Los discípulos preguntaron una señal de tu venida. Jesús respondió una señal de su venida. ¿Qué es lo que marca realmente el fin de este mundo como lo conocemos y el nuevo orden de cosas, los nuevos cielos y tierra nueva de la Jesús prometió? Muy bien, caemos a la tercera parte de Mateo 24, versículos del 32 al 35. Ahí Cristo regresa a contestar la pregunta, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué dice la porción? Es cortita, Mateo 24. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, aquí viene la palabra clave otra vez en amarillo, todas estas cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? La venganza de Dios, por así decirlo, o el castigo de Dios por la matanza de los predicadores justos, de los profetas que Dios le mandó, la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Dijeron los discípulos. Entonces Cristo comienza a explicar todo lo que va a pasar antes de la destrucción de Jerusalén y concluye en el versículo 33. Así también vosotros cuando veáis estas cosas,
conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación. ¿Se acuerdan que en Mateo 23 vimos esta generación? Que Cristo les dice, señores, este castigo del que estoy hablando va a venir sobre esta generación. Y en efecto llegó, porque la gente que estaba viva y que escuchó a Jesús 40 años después era casi al final de esa generación. Porque en la Biblia una generación dura más o menos 40 años. Entonces muchos de los que escucharon a Jesús están más vivos. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Hay algunos predicadores que quieren aplicar este versículo 33 que dice, el que vea todas las señales del sol, la luna y las estrellas, esa gente va a ver el tiempo del fin. Pero eso es agarrar este pasaje y ponerlo en una parte que no corresponde. Esta parte responde la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén. Y pasamos a la última parte para concluir. Gracias por su paciencia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor vuelve a hacer un salto y la parte del versículo 36 al 44 es más información, no sobre la destrucción de Jerusalén, sino sobre la segunda venida. Mire, ahí lo tengo, Mateo 24 del 36 al 51. ¿Cuántas veces se repite la palabra venida? Esta porción no tiene problema. Esta porción no se puede confundir que Cristo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Constantemente se habla de la venida, venir, vendrá, vendrá. Casi siempre se habla de ello. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones finales? Fíjense que hay un versículo aquí en donde Cristo habla del día y la hora, que él no se las iba a decir, ¿verdad? Y hay mucho predicador en este momento que ha aparecido, usted los ha escuchado, o los ha escuchado o ha escuchado de ellos, gente que tristemente ha sido respetada en nuestro entorno, pero están diciendo que han encontrado maneras de decir más o menos, porque algunos no se atreven a decir que nos van a decir el día y la hora, pero por ahí van y tarde o temprano van a caer, pero que ya más o menos podemos calcular con unas nuevas fechas que se han inventado de Daniel 11 y Daniel 12, de que sí, vamos a caer por ahí y nos dan indicativos. Mire lo que dice Elena de Guay, una cita por ahí bien interesante, siempre en el deseado de toda la gente, página 586. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. Oiga, el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y así concluye ella esta porción. En el conflicto de los siglos, página 34 dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Nuevamente, vea, Mateo 24, el foco principal es Jerusalén y luego se pasa al fin del mundo. Va a tener otro cumplimiento. El doble cumplimiento es característica de la profecía clásica. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Aquí encontramos entonces los dos aspectos principales, los dos puntos que toca Mateo 24. El principal, la destrucción de Jerusalén, y de ahí se hace un salto profético a los días finales. Terminamos. Deseado de toda la gente, página 591. Solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas. ¿Cuál es el consejo de Dios para usted y de mí y para mí después de todo lo que hemos estado hablando? Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todas las discusiones, todas las cosas que podamos tener en torno a Mateo 24 tienen un propósito, y es que estemos preparados realmente, que nuestra vida nos ayude, que la Biblia impacte nuestra vida para bien y que realmente podamos vivir para Dios cada día mientras los eventos finales se desenlazan. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, pastor. Vamos a, de un momentito acá, vamos a ya permitir que los hermanos puedan también compartir un momento.
con nosotros. Muy bien. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, ese es el momento.